descriptivas. La estadística descriptiva, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de recolectar datos, se ocupa de graficar, no, tabular a los datos, se ocupa de graficar a los datos y también se ocupa de hablar del dato. Y para hablar del dato, página 32. Hemos empezado la anterior semana, claro, con las medidas descriptivas, que son los indicadores que van a ayudar en el trabajo de investigación. Y son 4. Medidas de la tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración, que es su trabajo de investigación para esta unidad número 3. Vamos a ver las medidas de la tendencia central. Ya empezamos, ¿sí? Ya hablamos con quién, de la media aritmética. El estadígrafo, bueno, tanto como estadígrafo como parámetro. Cuando se habla del estadígrafo, estamos hablando del estadístico, la media muestral, la media de la muestra. Pero cuando ya entremos a la parte 2, tenemos que hablar de la esperanza matemática, la media poblacional. Ya. A ver, empezamos con la media, ¿no? Ya hablamos de la media, sí. Hablamos de la media aritmética. El estadígrafo más importante en estadística, 1. Bueno, en estadística 2, porque al final hay que aplicarla ahí, ¿no? En estadística inferencial, ahí vamos a ver. Para datos no tabulados, el modelo matemático muy simple, sumar y dividir, muy simple. Los de básico hacen esta operación, sumar y dividir. Saca la muestra por 2 caminos que les comenté un poquito, utilizando el modelo matemático y con una máquina calculadora, introduciendo los datos en una máquina calculadora para datos no tabulados, y para datos tabulados utilizando una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y ahora utilizando estos modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos son los más comunes. Los menos comunes son los que ustedes van a leer en el libro de Rufino Moya como métodos abreviados. Anótenlo los que no se anotaron. Hay dos métodos abreviados. Uno, el de la desviación, y otro, el codificador. Hay 2 métodos abreviados. No son muy comunes, pero estos son los más comunes, pues estos modelos matemáticos son los más comunes para el cálculo de la media, sin complicaciones. Pero a veces dependerá del experimento, que se puede utilizar algunos métodos denominados abreviados, y son 2 para la media. El método de la desviación y el método del codificador. Anótenlo. En el libro de Rufino Moya está ahí. Lo descargan en su máquina. Ustedes son tremendos compañeros para hacer, saben cómo hacerlos. Me pueden enseñar y me enseñan, digamos, en esta parte. Ya. Tengo que armar modelo. Este modelo matemático, cuando se conoce el tamaño de la muestra en función de F. Lógicamente la marca de clase, ¿no? Cuando no se conoce N en función de H. Aquí, como se conocía el tamaño de la muestra, que es 50, se utilizó ese modelo matemático. Tenemos que armar el numerador sumatorio desde la clase número 1 hasta la última de los FI por la marca de clase. Hasta aquí tiene que tener. Hasta aquí tiene que tener usted la tabla. Auméntele la marca de clase y auméntele esa columna. Y esta última columna es la que voy a sumar. Y cuando se dice sumar, estoy utilizando el
el numerador del modelo matemático de la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es un único dato, un único resultado, no hay dos medias. La media es muy sensible a los extremos. La media aritmética es el estadístico más utilizado en lo que es estadística para trabajos de investigación. En la pandemia, todo el tiempo se hablaba de los promedios, 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 promedios. Ustedes hablan, por ejemplo, del PPA. ¿Qué será el PPA? El promedio ponderado anual. ¿Qué es el promedio ponderado anual? Como el CPD de la Gabriel, la parte esa que... Recording stopped. Hola. Hola, hola. ¿Quién da la clase ahora? Esta. Creo que el ingeniero se fue. Debe estar mal su señal. O le llamaron otra vez. Se salió del Zoom el ingeniero. Seguro es tío. Busco matón. Una pregunta ya dijo la fecha para el examen. Disculpen, compañero. Que yo sepa, no. Oye, Creo ¿saben que hasta va qué a ser está el PPH? el 5 ¿Quién de está acabando mayo, creo que lo quiere dar. Por esa fecha más o menos. ¿Quién no está No, acabando verga, entonces. Disculpe, ¿saben hasta qué práctica hay que hacer? Hasta el Hasta 4. el 35. Mentira, son todos. Al final tienes que hacerlo todo, ¿no? Casi es un ¿Alguien, libro, creo que hay que hacer. ¿alguien tiene No, modelo de pero examen con el ingeniero? Yo tengo de Braulio. ¿hasta Pues qué ahí estamos práctico va a dar el ubicando. primer parcial? Que se presentan a final de semestre todos juntos. Hay que presentar apuntes también, ¿o no? No creo, la No verdad. solo práctico. Recording in progress. Recording stopped. Creo que el ingeniero no va a entrar. Cerrar sesión nomás, Yamil. Avísenle al grupo. Recording in progress. Recording stopped. Por el grupo de WhatsApp. De la media aritmética, cuando se multiplica una constante, la nueva media es la original por la constante. Esta propiedad tiene que cumplirse, la desviación tiene que cumplir, se llama desviación.
Y esta desviación es una propiedad importante cuando tengamos que entrar a la otra parte que se llama la dispersión. Para la desviación media absoluta. Esta para la varianza. Ya. Ventajas, algunas ventajas. Dijimos que la media es única, que no hay dos medias aritméticas. Y ahora nos toca ver la otra medida. Mediana. ¿En qué página está la mediana? Página 38. La mediana. La mediana, a ver, con una regla voy a hacer la mediana. Esta regla tiene 15 centímetros. ¿Dónde estará el punto medio? El punto medio 7,5. Ahí está la mediana. La mediana es un punto que divide exactamente a todo un conjunto de datos en dos partes iguales. Si ven ahí, cada parte tiene 50%. Ah, pero previo sí. Para el cálculo de la mediana, usted tiene que ordenar los datos. Para el cálculo de la mediana, usted tiene que ordenar a los datos. En cambio, para la media aritmética, no había ningún problema. Pero para que yo pueda determinar a la mediana, sí o sí tengo que ordenar. Por eso que este está, por ejemplo, ordenado de 1 a 15. Y la mitad es 7,5. Ese punto es la mediana. El que divide en dos partes iguales a todo un conjunto de datos. También la mediana es de... ella es la perfecta central, sí. Ella es la perfecta central. También se la puede denominar a veces de posición, porque lo parte en dos a todo el conjunto, ¿no? Pero también hay los cuartiles que dividen en 4 partes a todo el conjunto, los deciles que lo parten en 10 partes a todo el conjunto, los percentiles que lo parten en 100 partes a todo el conjunto. En resumen, la mediana es aquel punto que no supera el 50%. Por tanto, es un punto que divide exactamente a todo un conjunto de datos en dos partes iguales. Los datos, ¿cómo tienen que ser? Previamente ordenados. Para el cálculo de la mediana, vamos a ir por dos caminos. Para el cálculo de la mediana, por dos caminos. Otra vez como datos no tabulados y como datos tabulados en la página 40. Como datos no tabulados, vamos a hacer la diferencia como datos no tabulados cuando la cantidad de datos es par o es impar. Impar implica que la cantidad de datos es 5, 7, 9 y es par 4, 8, 12, ¿no? Depende de ello. Muy simple para el cálculo. No se hace ningún cálculo para la media. Para la mediana, perdón. Pero sí para la media. Utilizamos propiedades de sumatoria en la media. Y por favor, revisen un poquito ustedes lo que está en el libro de Rufino Moya. Al final está ahí sumatorias, propiedades de sumatoria. Echa la ley, echa la trampa. Y a ver, número de observaciones impar. Voy a hacer enseguida un muestreo con ustedes. Estudiantes, edad de estudiantes de ese grupo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 impar. De aquí no se puede hallar. Así en forma desordenada no se puede hallar a la mediana. No se puede. Primero tiene que ordenarla. Primero ordenar a los datos en forma creciente, mucho mejor. El dato más chico. 1, 2, 3, 4, 5. 18 el dato más chico. El que le sigue 19. El que le sigue 20. El que le sigue 23. Y el que le sigue 85. Vean a ver ese dato. Este dato afuera, ya hablamos, sí.
está fuera de lo normal. Pero si yo lo utilizo para el cálculo de la media, este dato me va a hacer que yo tenga en el experimento mucha dispersión. Mucha dispersión. Si yo lo utilizo para el cálculo de la media, este dato 85 que está fuera de lo normal, me va a hacer cometer mucho error, y eso lo tenemos que medir en la segunda parte que se llama dispersión, lo que saben, sí, con algo que se llama el coeficiente de variabilidad. Ya, ordenada. Ahora sí, ustedes con su lapicero, por favor, ya en la parte ordenadita. Está ahí, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5. No hay que hacer ningún cálculo hacemos. Cuando es n impar, el dato del centro es la mediana. Y aquí la mediana es 20. Ya, pero a él le pertenece el lugar, porque ahora es importante el lugar, porque como estoy ordenando, alguien tiene que ser primero y alguien tiene que ser último. Tengo que ordenar, si no, no puedo hallar a la mediana. X1, X1, X2, X3, vean su libro, página 39, sí. X4 y X5. Por tanto, el 20 es la mediana. ¿Y este 20 en qué lugar se encuentra? En el X3. Analíticamente se lo puede determinar utilizando este modelo matemático para el cálculo de la mediana. X es el lugar. Anótenlo con una flechita acá. X es el lugar. N más 1 dividido entre 2. N vale 5 más 1 entre 2. X3. X3. Corríjanlo así. Esa es minúscula. X3 minúscula así. Corríjanlo. Es X sub 3. Tal como está acá. X sub 3. Que esa sería la media. Pero vean a ver si a la mediana le interesó el 85 o le interesó el 18. No le interesa la mediana. La mediana es discriminante. Por eso que no es muy importante en la estadística inferencial. En cambio, la media aritmética no discrimina a nadie. Ella utiliza todos y cada uno de los datos que entraron en el experimento aleatorio. Pero la mediana discrimina. ¿A quiénes discrimina? A los extremos. No lo tomó en cuenta, miren, al 85. Tampoco al 18. Pero sí, a la parte central. Y este 20 es el que divide en dos partes iguales a todo ese conjunto de datos. Impar. El otro caso cuando es par. Pero vean, a ver, el 85 no entró, ¿no? Porque a la mediana no le interesan los extremos. Anótenlo por ahí en su apunte, en su guía. Cuando es par, cuando le aumenté una edad, lo primero que yo tengo que hacer es ordenarlo. Primero, no es segundo, sí. Primero ordenarlo en forma ascendente, mucho mejor. Los que ya saben, aquí está marcado, sí. Está en la página 40. La mediana será el promedio de los dos datos centrales. Anótenlo por ahí. La mediana será el promedio de los dos datos centrales. O sea, el promedio implica 19 más 20 entre 2, 19,5 años la mediana en esta muestra de 6 compañeros. Cada uno tiene X1. Ahora sí, el orden. Él le pertenece al lugar X1, él al lugar X2, él al lugar X3, él al lugar X4 y al lugar X5 y al X6. Analíticamente, este es un modelo matemático de la mediana. Analíticamente, reemplace donde es n par 6, 6 entre 2, 3, 6 más 2, 8 entre 2, 4. A la mediana le corresponde, en este caso particular, el lugar X3
más el lugar x4. Entonces, ¿a quién le corresponde el x3? Márquelo. A él. Al x4. A él. Divídalo entre dos. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Para alumnos denominados super bebés, muy fácil. Por eso es que esta materia no tiene ayudantía. Ah, bueno, ahora ya tenemos la asignatura. Ya. Por tanto, la mediana es una medida que le sigue en importancia a la media aritmética. La mediana también es válida solamente para datos de tipo cuantitativo. La media y la mediana, ¿saben qué? Definen la forma de la curva de distribución. ¿A qué me estoy refiriendo? La media como es única. Y la mediana también es única. No hay dos medianas, ¿no? Además, con datos de tipo cuantitativo van a definir la cola de las curvas de distribución, ya sea asimetría positiva o asimetría negativa. Para datos tabulados, abran la página 48. Para datos tabulados, abran la página 48. Tabulados por intervalos. Notas estudiantes de estadística para datos tabulados. Ustedes saben, yo creo que ya están haciendo su práctica. Tengo que tener estas columnas. Ya sea con F o ya sea con H. Ya sea con F o ya sea con H. Enseguida vamos a ver los modelos matemáticos para el cálculo de la mediana. En la página 45 están los dos modelos matemáticos. Cuando se conoce N, página 45. Y cuando no se conoce N, página 45. Estos son los modelos matemáticos. Son fórmulas que salen ¿de dónde? Salen después de haber graficado a las ojivas menor que. Estos modelos. Ya está para sacar, ¿no? Te aparece. Yo volteé ahorita. Estos modelos matemáticos son salidos ¿de dónde? De la ojiva menor que. Cuando se conoce N, trabaja en función de F, miren, F. Y cuando no se conoce N, trabaja en función de H. Enseguida vamos a comentar. En función de H. Además tiene también los límites inferiores. Por eso que tenemos que hacer un camino, tenemos que seguir un camino, seguir un camino para llegar a la medida. Y ese camino enseguida les voy a comentar. Bueno, ahí está. Tengo esta columna, las notas de 50 estudiantes, tamaño de la muestra 50. Se clasificaron en una tabla de cuatro intervalos de clase. 1, 2, 3, 4. Donde C es constante, ¿no? Se pide determinar la mediana. El mismo experimento de la media aritmética, la misma tabla. Pero ahora sí, vamos a hallar en esa misma tabla el cálculo de la mediana. Porque al final tenemos que saber cuánto salió la media del mismo experimento, cuánto salió la mediana y cuánto salió la moda para definir mejor el tipo de curva que tiene este experimento. Pero eso enseguida lo muestre. Ya, entre 20 y 40, entre 20 incluido y 40 sin incluir, hay 4, entre 40 incluido y 60 sin incluir, 16, entre 60 incluido y 80 sin incluir, 25, así, ¿no? Entre 80 incluido, sin, aquí no hay problema. Para la media sí hay problema, se habló la anterior semana, sí. Esto para la media tienen que ser de tipo cerrado. Y él también. Pero para la mediana no importa si estos son abiertos, porque no interesa para nada la marca de clase acá. Pero sí el límite, pero para eso haremos lo siguiente. Ya, para la solución del problema. Primero tiene que tener usted esa columna. ¿Qué se llama esta columna? Se llama la columna de la frecuencia
absoluta acumulada menor que esta columna tiene que tener. De otra manera, usted no podrá hallar a la mediana en datos tabulados. Frecuencia absoluta acumulada menor que. Si es de F, si es de H, puede ser utilizada la frecuencia relativa acumulada menor que. En este caso, como tengo el tamaño de la muestra, no quiero complicarme, voy a utilizar las F. Las F. Para las F, la primera acumulada será igual a la simple. La segunda acumulada, 4 más 16, 20. 20 más 25, 45. Así se acumuló 45 más 5, 50. El tamaño de la muestra, la última acumulada, 50. Si yo quisiese utilizar la H, faltaría aquí la H, ¿no? La H. Se lo va a aumentar para la otra guía. La H. Ya, ahora sí. Solución. Primero. No es segunda acá. ¿Ya está ordenado? Sí. Ya hemos ordenado, ya todo se hizo así. Eso ya no entra ya. Eso ya es previo al cálculo de la mediana. Pero en datos no tabulados, tiene que ordenar. No se olvide así. En datos tabulados, tiene que ordenar. En cambio, datos tabulados ya están ordenados. Pues ya, ¿de dónde salieron eso? Pues? De un orden, ¿no? Primero, resáltenlo. ¿Dónde está eso? En estos extremos. Esta tabla tiene 4 clases. 1, 2, 3, 4 clases. Como a la mediana no le interesan los extremos, seguramente la clase mediana no creo que esté aquí en la 1. Tampoco estará en la 4, pero posiblemente esté entre la clase 2 y la clase 3. Posiblemente. Por eso, primero, hallar a la clase mediana. Resáltelo. ¿Cómo se halla la clase mediana? Cuando se conoce n, bastará dividir todo el tamaño de la muestra entre 2. Resáltenlo, página 48. 50 entre 2, 25. Este resultado me tiene que ayudar a mí. Por eso que se ha armado esta columna. Si no, no se puede hallar a la mediana. No se puede si no tiene esta columna armada. La columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que cuando es F. Y si es H será pues la relativa, ¿no? 25 salió. Con este resultado tengo que irme a esta columna. Atíname. ¿Quién supera en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que quién supera a 25 o es igual a ella en esta columna?
La que la supera es el 45, pero también la supera el 50. Pero ¿quién es la más cercana que la supera? Es el 45. ¿Quién supera 25 o es igual en la columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que? La supera el 45. Esa es la clase mediana. ¿Dónde está cayendo el 45? Resáltenlo con su resaltador. Esa es la clase mediana. Píntenlo con su resaltador. Esta es la clase y pónganle aquí una flechita. Pónganle esa es la clase mediana. ¿Por qué salió aquí 45, la clase mediana? Porque ¿quién supera a 25 o es igual a ella en la columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que 45? Pues. Y su anterior es 20. Y su anterior es esta también. Esta es la anterior. Pero enseguida lo vamos a ver. Ya hemos encontrado a la clase mediana. Lo primero, pues, la clase mediana representa la clase 3. Entonces, la menor frecuencia absoluta acumulada que supera a 25 le corresponde a la F3 menor y es la 45. Esta se llama frecuencia absoluta acumulada de la clase número 3. Frecuencia absoluta acumulada de la clase número 3, 45. Ya, esa es la clase mediana. El intervalo de la clase mediana entonces contiene la mediana en la clase número 3.
Y para datos agrupados, cuando se conoce n, hay que solamente reemplazar pues, este modelo matemático. ¿De dónde sale? Acá. ¿Dónde está? Página 46. Este modelo matemático sale de la página 46. Ahí está graficada la ojiva menor que. Utilizando geometría plana, sale este modelo matemático que se llama modelo de interpolación. Póngale ahí. ¿Qué tiene a ver? Límite inferior y ya. El límite inferior de la clase mediana en este caso va a ser 60. N medios que conocemos, N medios vale 25. Esta columna se llama frecuencia. Se llama frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada menor que. Anterior. Este menos 1 es el anterior. Si 45 le corresponde a la clase mediana, su anterior es 20. Muy simple. 7 es la que le pertenece a la clase mediana, su anterior es 20. Y la anchura, en este caso particular, sí, la anchura de la tabla, 80 menos 60, 20. Anchura constante. Sustitúyalo. Opere en esta parte. Y después sume y la mediana es 64. Otra vez la mediana única. No hay dos medianas. Y la mediana, lógicamente, se encuentra entre 60 y 80. 64 seguramente está por acá. Este punto divide a todo el conjunto en dos partes iguales a partir del 64 y el otro pedazo acá, el otro 50%. Gráficamente, ¿cómo se determina la mediana? Gráficamente, muy fácil. Usted tiene que haber ya graficado. Ustedes son tremendos compañeros en el Excel. La unidad número 2, puro Excel, solamente en la gráfica, sí. La parte operativa, ya saben, no es a mano. A ver, la ojiva menor que, la ojiva, un camino, sí. Un camino, porque el otro camino es cuando tiene usted las dos ojivas. Un camino. Esta es la ojiva de frecuencias absolutas. A ver, ¿cuánto tiene? 100 tiene. 100, divídalo entre 2. Auméntenle está ahí. N medios, ¿no? N medios. 100 entre 2, 50. 50, ¿qué es 50? De ahí trace una horizontal paralela al eje X, se intercepta la gráfica y baja una vertical, formando un ángulo de 90 grados. Y ahí está la mediana. La mediana es por aproximación entre 110 y 119 debe estar. No es el ejemplo del otro, sí, este es otro. Pero es el proceso. 1, 2, 3, 4, está cayendo en la clase número 5. Debe estar entre 110 y 119. Y el otro camino es graficando las dos ojivas, la menor que y la mayor que. Pero también puede hacer la prueba. ¿Cuánto? Tiene 35, ¿no? 35. La mitad, ¿cuánto sería? 17,5. En la página número 47. Cabalito llega ahí. Pero esa no es la cosa. Pues primero grafique a la ojiva menor, después grafique a la ojiva mayor. Esta es la ojiva, la azul es la mayor que. Y esta es la menor que. El punto de intersección. La mediana. La mediana. Valor aproximado de la mediana. Póngalo, falta la N ahí. Mediana. Mediana. Mediana, no es media. Mediana. Ya. La segunda, el estadígrafo que le sigue en importancia a la media aritmética es la mediana. La mediana y la media definen qué cola tendrá la curva de distribución, porque son únicas. La mediana y la media aritmética. Y por último, en esta parte de las medidas más importantes en esta para trabajos de investigación está la moda. Ya, pero como una consecuencia,
una consecuencia una consecuencia de la mediana, aparecen los fractiles, aquellos que parten en 4, en 10 y en 100 partes. Hay 3 fractiles, llamados también cuantiles, página 50. Los cuartiles, si la mediana lo parte en 2, los cuartiles lo parte en 3. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Cada cuartil, cada pedazo tiene 25%. 25%. Y el cálculo es similar al de la mediana, igual el mismo proceso, solamente que ahora ya no dividirá entre 2, dividirá entre 4, porque está utilizando el cuartil 1 o el cuartil 2 o el cuartil 3. El cuartil 2 es la mediana, el que está en la mitad. Hay solamente 3 cuartiles. Cuartil 1 habla del 25%, el cuartil 2 del 50% y el cuartil 3 del 75%. También pueden haber los deciles que dividen en 10 partes. Existen 9 deciles. Cada partecita es el 10%. Es el 10%. Cada partecita es el 10%. El decil 5 es la mediana. El cálculo es similar al de la mediana, pero ya no dividirá entre 4 o entre 2, dividirá entre 10, n entre 10. Se hace el mismo proceso. Y los percentiles, que son 99 percentiles, divide a todo el conjunto, bueno, en 99 partes, ¿no? En 100 partes. Cada partecita es 1%. Por tanto, hay 99 percentiles. El percentil 50 es la mediana. Y el proceso es similar al del cálculo de la mediana. Y ahí por último, en esta parte que nos corresponde ver, es la moda. Este es el modelo para todos ellos. Para los cuartiles, deciles, percentiles. Moda. ¿Qué es la moda? ¿Qué está de moda? Está de moda pasar clases los martes y los jueves. Está de moda una música de reggae. Recording stopped. Está de moda. La moda es, en su definición simple, es el dato que más se repite. La moda, en su definición simple, es el dato que más se repite. En la página 53. El dato que más veces se repite. Para el cálculo de la moda se puede tanto utilizar datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Para datos no tabulados, muy simple. ¿Qué dato se repite? En la página 53, en el inciso A, ¿cuál es el dato que más se repite? El 7. Por tanto, la moda en ese experimento es 7. Y como es una sola moda, se la llama unimodal. Aquí en el B, el dato que más se repite es el 3 y el 5, ¿no? 3 veces el 3 y 3 veces el 5. Ahí está, 2 modas. Una moda el 3 y otra moda el 5. Esta se llama bimodal. Pero también el C. No hay ninguna que se repite. Pero ¿qué se puede implicar? Que todas ellas son moda o ninguna es moda. También se puede determinar la moda para datos de tipo cualitativo.
la única para datos de tipo cualitativo. El color que más se repite es el verde, la moda el verde, pero la moda pasa de moda. Para datos tabulados, tenemos que utilizar al histograma, página 57. Tenemos que utilizar al histograma de frecuencias, tenemos que utilizarla. Esta es la premodal, esta es la postmodal. Gráficamente, de la premodal se traza una diagonal, de la postmodal otra diagonal, y ahí está la moda. Gráficamente se utiliza a las gráficas a los histogramas de frecuencia simple. Pero para ello, utilizamos este modelo matemático. Este modelo, ¿de dónde sale? De un histograma. Igual que el anterior, tenemos que hallar a la clase modal. Igual que el anterior, tenemos que hallar a la clase modal. Y la clase modal está definida enseguida. Vamos a ver. La moda para datos de anchura constante. Pónganle ahí, por favor. ¿En qué página es esa? La moda para anchura constante. Para anchura constante. La moda para anchura constante. C minúscula, corríjanlo, C minúscula, no es mayúscula eso. C minúscula, corríjanlo. C minúscula. C es la anchura, el D1 es una diferencia que enseguida vamos a hablar. Diferencia 1, diferencia 2 son diferencias que enseguida les voy a comentar. Para el cálculo de la moda, usted solamente necesita estas tres columnas, nada más. La cantidad de clases, los intervalos, porque aquí están los límites, y la frecuencia absoluta, o puede ser la frecuencia relativa también. Para el cálculo de la moda solamente se necesitan estas tres columnas. La cantidad de clases, los intervalos y la frecuencia absoluta. Lo primero que se hace aquí es hallar a la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Es la máxima frecuencia de esa columna, ya sea absoluta o ya sea relativa. Aquí es 25 la frecuencia máxima. Por tanto, esta es la clase modal. Resáltenlo con su marcador. Esta es la clase modal. Porque está cayendo, el 25 está cayendo en la tercera clase. Entonces, a ver, la D1, la diferencia de 1 es la diferencia entre la frecuencia máxima y la anterior. Y la D2 en el modelo matemático, la frecuencia absoluta y el posterior. Vean aquí, porque el modelo matemático utiliza unas llamadas D1, que son diferencias de 1, y D2, que son diferencias. ¿Cuál es la D1 en ese modelo matemático? La diferencia entre la máxima frecuencia menos la anterior, 25 menos 16. La diferencia entre 25 menos 16 se llama D1, 9. Diferencia. Y la diferencia entre la frecuencia máxima y su posterior, 25 menos 5, 20. Y cuando se llega al modelo matemático, se lo sustituye. Primero se opera acá, la anchura es 20
La T1 es 9, todo ello. Ah, el límite inferior. ¿En qué clase está cayendo el límite inferior? En la clase 3, por tanto, 60. Y para obtener a la moda gráficamente tiene que tener el histograma de frecuencias absolutas simples. Simples. Miren, a ver. La más alta. La moda es la más alta. La moda es la más alta. Esta es la premodal. Anótenlo en su. Ahí está, anotado así. Premodal y postmodal. De la premodal una diagonal. A la otra esquina. De la postmodal otra diagonal. A la otra esquina donde se interceptan las dos diagonales. Ahí está la moda. Y utilizando estas medidas se puede relacionar. Este es el modelo empírico que relaciona estas tres medidas. Estas tres medidas definen la curva de la distribución. Definen la curva de la distribución. La moda. También, vean, los que han visto ya la curva de la pandemia. Esta parecerá, no sé a cuál será, pero no importa. El máximo, la primera derivada. Ahí está la moda. En lo más alto está la moda. Siempre en lo más alto está la moda. La máxima frecuencia, la moda siempre está en lo más alto. A partir del menos infinito al más infinito. A partir del menos infinito al más infinito. La moda, vean a ver la moda, ¿no? A su izquierda está la mediana y la media. La mediana siempre tiene que estar entre ellas. La mediana siempre tiene que estar entre ellas. La mediana siempre tiene que estar entre ellas. Si las tres medidas son iguales, la moda, la media y la mediana, la curva es simétrica. Esa curva que tenían que haber investigado, que yo creo que ya han investigado, sí, yo creo. Curva simétrica. Miren, a ver, la campana de Gauss, la media, la moda y la mediana, pero la mediana. Aquí es importante que la mediana esté entre las dos, porque la mediana es el perfecto central. La mediana, caminando del menos infinito al más infinito. Si la mediana es mayor, vean a ver, mayor que la media, la verde, y menor que la moda, la curva es de asimetría negativa. Si la mediana es mayor que la moda, en valor, y menor que la media, de asimetría negativa. Y si las tres medidas son iguales, la curva es simétrica. En este experimento que se ha planteado, a ver, vamos a ver cuánto salió cada una de ellas. En este experimento que se planteó, ¿cuánto salió cada una de ellas? La mediana, la moda y la media. En este experimento que se planteó, a ver, ¿cuánto salió la moda acá? La moda salió aquí en este experimento 66.2. La moda 66.2. La media, la moda, ¿no? La mediana, ¿cuánto salió la mediana? Aquí está la mediana. En su libro está la mediana, ¿en qué parte? Página 49, 64. Y la media para el mismo experimento. La media para el mismo experimento. ¿Cuánto salió? 62, página 35, 62,40. Si la mediana está entre la moda y la media, si la mediana está entre la moda y la media, si la mediana es 64, la media 62,40, la moda 66,22, entonces hasta aquí, hasta este punto, estamos yendo bien. Ahora, si la mediana es mayor, miren a ver, si la mediana es mayor que la mediana es 64, la media es 62, si la mediana es mayor que la media y la mediana es menor que la moda es 66 y la mediana es 64, entonces el experimento que se ha planteado hasta ahora tiene curva de asimetría negativa, porque la mediana es mayor que la media y es menor que la moda. Curva de asimetría
negativa. La relación que hay entre las tres medidas. Pero hay un problema acá con la moda. La moda, a veces en el experimento no hay una sola moda. Hay varias modas, pero hay una sola media y hay una sola mediana. Y al final y al cabo esta es la relación que hay entre las tres medidas. Otra vez, la mediana en el experimento tiene que estar entre las dos medidas. Entre, no siempre en el centro, más próxima a la media o más próxima a la moda. Y la moda en su altura es la máxima. Vean, a ver, ahí está la primera derivada. La primera, la moda, esta línea roja es la moda. La naranja es la mediana. La verde es la media. En altura, ¿quién es mayor? La moda, ¿no? La moda. Pero aquí en el eje horizontal, ya, esta tiene menor valor, esta un poquito mayor y es un poquito mayor, ¿no? Cuando es de asimetría negativa. Pero vean aquí, a ver, de asimetría positiva, este es menor, este es un poquito más, este es un poquito más. En el caso que se ha planteado desde acá, la mediana, que tiene 64, aquí 64 sí, la mediana, es mayor que la media, 62,40, y es menor que la moda, 66,20. Por tanto, el experimento que se ha planteado tiene asimetría negativa. Para los estadígrafos de dispersión, lo veremos el día jueves. Estadígrafos de dispersión. Para esta primera parte, esta primera parte, usted tiene que investigar en el libro de Rufino Moya, la media geométrica, la media armónica, la media ponderada. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que tienen que investigar? Investigue página 91. ¿Qué es la media aritmética ponderada? ¿Qué es la media aritmética ponderada? El promedio ponderado, el PPA. ¿Cómo el CPD saca su promedio ponderado anual, PPA, o su promedio ponderado semestral, PPS? ¿Qué es la media geométrica? La media armónica son para casos especiales. La media cuadrática, la media de las potencias, la media de las medias. ¿Cómo se obtiene la media aritmética? A partir de submuestras. Los que tienen su libro de Rufino Moya, ahí eso lo incluyen en su práctica, en la práctica número 4. Bueno, amigos, hasta aquí se acaba la primera parte de las medidas de dispersión. Medidas de la tendencia central o de posición. Hemos visto de las tres, la más importante, las más populares, la media aritmética, la mediana y la moda. Estos otros ya son para casos especiales, sí. El PP, el promedio ponderado, son para casos especiales. Por ejemplo, para el PPA, cada uno de nosotros tiene su propio PPA. El jueves veremos la segunda, estadígrafos de dispersión, y la tercera, sí. El jueves se acaba esta parte que nos corresponde para entrar al primer examen. El primer examen estará entre el 5 y el 10 de mayo. Más o menos. Entre el 5 y el 10 de mayo. Este jueves acabamos con la primera parte, para el primer examen parcial. Bueno, amigo, a ver. Si alguien tiene una consulta de hoy. Hoy hemos acabado con lo que son las medidas de la tendencia central o de posición. Empezamos con la media aritmética, el estadístico más importante. Le siguió la mediana y le siguió la moda. Para casos generales, para trabajos de investigación con datos experimentales, especialmente para la media y para la mediana. Especialmente para la media y para la mediana. Para la moda, se puede tanto utilizar datos de tipo cuantitativo y o cualitativo. Ya, eso lo vamos a decidir democráticamente, si será virtual o presencial, pero por ahora es presencial, con todas las vacunas. Yo creo que ustedes ya tienen que ir a hacerse vacunar la tercera vacuna. Yo ya tengo aquí mis 4 vacunas, yo ya puedo, ya estoy más o menos
seguramente, si Dios me ayuda, inmunizado. Si el examen es presencial, porque por ahora los exámenes son presenciales, eso ya lo decidiremos. ¿O qué pasará? ¿Qué pasará? Si alguien tiene una consulta, hágala por favor antes que ocurra aquí algo. Ingeniero, tengo todas las dosis. Tengo la dosis única. ¿Cuál es, amor? ¿La americana? ¿Cuál es? La Johnson. Amigos, tienen